Bienvenidos a esta serie titulada El origen de la profecía del Apocalipsis, dividida en 7 partes. Hoy llegamos al segundo capítulo llamado, El conflicto que encendió la llama. Veremos cómo un enfrentamiento entre religiones, poderes políticos y la identidad del pueblo judío marcó el inicio de una nueva era. Pero también necesito de ti, que te suscribas, es gratis, no cuesta nada y ayuda a este canal para que siga creciendo, traer material de calidad, tener enseñanzas y reflexiones espirituales cada semana. Empecemos. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo fue como una herida abierta en el corazón de Jerusalén. Pero lo que vino después no fue calma. No hubo tregua. El fuego que consumió las piedras sagradas no apagó las tensiones, las encendió aún más. Muchos creían que, con la caída del templo, terminaría también la resistencia. Que Roma impondría su paz, la famosa Pax Romana, y todo volvería a su orden. Pero no fue así. La llama de la fe no se extinguió, se volvió más intensa. Especialmente entre dos grupos que, hasta ese momento, compartían muchas cosas. Los judíos practicantes y los seguidores de Jesús de Nazaret, ambos creían en un solo Dios. Ambos reverenciaban las escrituras hebreas. Ambos lamentaban el fin del templo. Pero una diferencia los dividía por completo. Los cristianos proclamaban que el Mesías ya había venido. Y que el juicio sobre Jerusalén era una consecuencia profética de no haberlo reconocido. Eso fue demasiado para muchos. Para los judíos religiosos, era una traición imperdonable. ¿Cómo aceptar que ese hombre crucificado era el enviado del Altísimo? ¿Cómo tolerar que sus seguidores interpretaran la catástrofe del año 70 como una señal divina? Así comenzó el conflicto que encendió la llama. No solo una disputa teológica. No solo un desacuerdo religioso. Fue el inicio de una separación dolorosa, de una persecución interna y de una serie de eventos que marcarían el rumbo del cristianismo. Y del Apocalipsis que pronto sería revelado. Mientras unos buscaban reconstruir su fe entre ruinas, los otros comenzaban a entender que ya no eran parte del mismo pueblo, sino el inicio de algo nuevo. Durante siglos, el templo fue el centro absoluto de la vida espiritual, cultural y social del pueblo judío. Primero el de Salomón, luego el de Zorobabel, y finalmente el embellecido por Herodes el Grande. Una obra majestuosa, símbolo del vínculo entre el pueblo y el Altísimo. Pero Jesús, que creció en esa misma tierra, vio algo más profundo. Él no despreciaba el templo. Lo respetaba. Sin embargo, denunciaba que el corazón de muchos ya no estaba allí para adorar, sino para negociar, para aparentar y para dominar. La casta sacerdotal, especialmente los saduceos, había dejado de representar la santidad de Dios. Habían comenzado a colaborar con Roma para mantener sus privilegios. El sacerdocio, que debía ser un puente entre el pueblo y el cielo, se había transformado en una élite que protegía sus intereses políticos y económicos, incluso a costa de la verdad espiritual. En vez de un lugar sagrado de encuentro con el Creador, el templo se había convertido, para muchos, en un centro de poder religioso y político. A los ojos de Jesús, el edificio seguía en pie, pero su esencia se estaba desmoronando. Por eso enseñó que vendría un tiempo nuevo, donde la adoración no estaría atada a una estructura ni a una ciudad, sino a una relación viva y verdadera con Dios. Sus discípulos lo entendieron. Después de su partida, comenzaron a predicar un mensaje revolucionario. Que el Altísimo ya no se manifestaba exclusivamente en el templo, sino que habitaba en cada creyente. Que no hacía falta un lugar físico para experimentar la presencia divina, porque esa presencia estaba ahora dentro del corazón.
Esta visión no fue bien recibida. Para muchos líderes religiosos, era una traición a las raíces. Para los romanos, un peligro más que añadir a la inestabilidad de la región. Pero para los primeros cristianos, era una verdad que les había transformado la vida, y por la que estaban dispuestos a darlo todo. Así se sembró una tensión que pronto se transformaría en persecución. Porque cuando una verdad desafía los cimientos de una institución, lo que arde no son solo los altares, sino los corazones de quienes no quieren cambiar. Y serán echados de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Estas palabras de Jesús parecían exageradas al principio. Pero décadas después, se volvieron una realidad inevitable para los primeros cristianos. El conflicto no comenzó solo con la destrucción del templo. Ya antes, en el año 66 después de Cristo, estalló una rebelión de los judíos contra Roma. Fue una guerra cruenta, impulsada por el hartazgo del pueblo frente a los abusos del imperio, y también por la esperanza equivocada de que el Mesías vendría a liberarlos con poder militar. Grupos como los celotes creían que había llegado el momento de luchar por la independencia. Pero no todos estaban de acuerdo con esa visión. Los cristianos, que predicaban un reino diferente, no terrenal, no armado, no político, fueron vistos como traidores a la causa. Y cuando Roma destruyó el templo en el año 70, la derrota fue tan traumática que muchos empezaron a buscar responsables internos. Y ahí estaban ellos. Los seguidores de Jesús. Los que no se habían unido a la rebelión. Los que decían que el reino ya había llegado, pero de una forma distinta. La comunidad judía, desorientada y herida, comenzó entonces un proceso de reconstrucción espiritual. Sin templo, el judaísmo se reorganizó en torno a la Torá, la oración y las sinagogas. Ese proceso fue liderado por los fariseos, que lograron reagruparse especialmente en la ciudad costera de Yavne. Allí decidieron cortar todo lazo con los cristianos. Y lo hicieron agregando a sus oraciones diarias una bendición envenenada. La Birkat Aminim, una maldición contra los herejes. Aunque no los nombraban directamente, todos sabían a quienes apuntaban. A los seguidores del Nazareno. Esto forzaba una separación definitiva. Si un cristiano seguía asistiendo a la sinagoga, debía recitar esa maldición, o quedarse callado y quedar en evidencia. Muchos fueron expulsados. Otros se retiraron en silencio. La herida ya estaba abierta. Y para empeorar todo, los romanos empezaban a notar que estos cristianos no eran simplemente otra secta judía. No rendían culto al emperador. No participaban de los rituales públicos. Y hablaban de un reino invisible que se extendía más allá de las fronteras de Roma. Así quedaron atrapados entre dos fuegos. El rechazo religioso de su propio pueblo y la persecución del imperio. El conflicto estaba encendido. Y lo peor aún no había comenzado. Pocas heridas duelen tanto como ser rechazado por quienes más amamos. Y eso fue lo que vivieron miles de creyentes en los primeros años después de la destrucción del templo. No los perseguían por hacer daño. No los expulsaban por robar o mentir. Los echaban por creer. Por creer que Jesús era el Mesías prometido. Por declarar que el reino de Dios ya había comenzado. Por amar a un Salvador que había vencido a la muerte. Y eso, para muchos, fue una traición imperdonable. Imagínate el dolor. Familias divididas. Amigos de toda la vida que ya no saludaban. Comunidades que los habían visto crecer, ahora les cerraban las puertas. No fue fácil. Pero no se detuvieron. No renegaron. No devolvieron odio por odio.
En lugar de eso, perdonaron, oraron y siguieron amando. Porque entendieron que la fe verdadera no busca venganza, sino transformación. Que cuando alguien se aleja por causa de tu fe, no es el momento de pelear, sino de confiar. Y que la verdad, cuando es vivida con humildad, termina hablando más fuerte que cualquier acusación. Hoy, quizás tú también estés pasando por algo parecido. Tal vez te miran raro. Te cuestionan. O incluso se burlan por elegir un camino diferente. Pero no estás solo. Estás caminando por la misma senda que recorrieron los primeros creyentes. Y aunque el dolor es real, también lo es la promesa. Que Dios no abandona a los que lo honran en medio del rechazo. Oremos juntos. Señor, cuando me rechacen por amarte, recuérdame que tú también fuiste rechazado. Cuando me cierren puertas, abre tú nuevas oportunidades. Y cuando me falte fuerza, lléname con tu presencia. No quiero responder con enojo, sino con gracia. No quiero rendirme, sino seguirte, aunque el camino duela. Gracias por entenderme como nadie más lo hace. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy no vivimos en Jerusalén bajo ocupación romana. Tampoco estamos en una sinagoga del siglo I, recitando oraciones nuevas para detectar a los herejes. Pero muchos todavía sienten lo mismo que aquellos primeros cristianos. La soledad de ser diferentes. La incomodidad de ser malinterpretados. El dolor de ser excluidos por creer. Tal vez no te echaron de una sinagoga, pero sí de un grupo de amigos, de una conversación familiar, o incluso de una oportunidad laboral, solo por mantener tu fe y tus valores. Y duele. Porque uno espera que los suyos entiendan. Que si decidiste seguir a Cristo, lo vean como algo bueno. Pero no siempre es así. A veces, confiar en Dios te deja solo. Pero no estás solo. Estás parado en la misma línea que cruzaron miles antes que tú. Personas que eligieron no callar. Que decidieron no negociar su fe. Que entendieron que perder la aprobación de los hombres no se compara con ganar la mirada del cielo. Quizás este sea tu momento de tomar una decisión firme. No para pelear. No para discutir. Sino para permanecer firme, con amor, en lo que crees. Porque, así como aquel conflicto encendió una llama que alumbró a generaciones, tu testimonio, por más pequeño que parezca, puede encender la fe de alguien más. Y eso sí que vale la pena. Ahora que conoces esta parte de la historia, quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Alguna vez te sentiste rechazado por creer? ¿Alguna vez tomaste una decisión de fe? ¿Y eso te costó una amistad? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Miles de personas en todo el mundo siguen atravesando situaciones como esta. Y tu historia puede ser el consuelo que otro necesita leer hoy. Te invito a dejar tu testimonio en los comentarios. Cuenta lo que viviste, cómo lo enfrentaste, o si todavía estás en medio del proceso. Este canal no es solo un lugar para aprender. Es un espacio para compartir, sanar y crecer juntos. Y si sientes que este video te habló, que te recordó algo que necesitabas oír, ayúdanos a que llegue a más personas. Dale like, compártelo, y sobre todo, suscríbete al canal. Es gratis, no cuesta nada, y permite que sigamos creando contenido profundo, con historia, con alma, con verdad. Para que cada semana, juntos, podamos seguir entendiendo el origen y el propósito de la profecía. Bendiciones.